Ahora vamos al tema que a mí más me gusta. No, no se crean. Espero que esto, porque si estamos hablando de innovación, tenemos que pensar en cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer como líderes, como personas que nos estamos desarrollando en RH, ¿no? Toda la tecnología, eso va a suceder, no hay duda. ¿Dónde queda la parte humana? ¿Cómo hacer para desarrollar competencias para algo que ni siquiera sabemos que va a suceder? Porque eso es de lo más complicado. Bueno, platicábamos al principio que tengo yo una carrera poco común. Y les pongo así, tengo una historia muy bizarra. Yo crecí pensando que ser líder tenía que ser con ser fuerte, ser firme, ¿no? Todos estos modelos de liderazgo que yo había aprendido. Pero siendo mujer, como que había un conflicto entre lo que era mi rol y lo que yo aspiraba a ser. Entonces, cuando llegué a la carrera y decidí que estudiar, me encantaba la medicina, me encantaba la parte humana, me encantaba escribir y decidí estudiar ingeniería en sistemas electrónicos, porque van tan de la mano con las cosas que me gustaban, ¿verdad? Y la verdad es que fue por seguridad, por decir, pues aquí no me va a faltar chamba, ¿no? Y para mí era importante tener un trabajo y seguir creciendo y todos los títulos y esas cosas que nos dicen que son importantes. Yo les digo que los currículums son como las fotos del Facebook. O sea, se tomaron 20 y pusieron la bonita. Pero detrás del currículum hay muchas cosas que no se dicen, que son las que verdaderamente nos hacen las personas que somos. Y normalmente son cosas negativas, pero no las platicamos. Después de eso, me fui a trabajar a Estados Unidos, estuve en una compañía de software, regresé aquí porque dije, bueno, me quiero ir a estudiar fuera, voy a pasar unos años con mis padres antes de irme, aplicar a la maestría, y pues mi intención no era casarme y en mi mira no estaba tener hijos, realmente yo estaba muy enfocada en mi carrera profesional, pero pues se me atravesó mi marido. Chiva, hombre, uno qué hace, ¿no? Y pues me aceptaron en la universidad y yo dije, bueno, pues a lo mejor aquí lo dejo y lo vengo. Me dijo, no, me voy contigo. Y dejó una carrera, porque él era director de una unidad de negocios de Carrier, para irse conmigo a la maestría. Es un hombre muy brillante y muy astuto, porque con esa movida se pueden imaginar que subió a nivel de beato y no lo han bajado de ahí, ¿verdad? Marketing anticipado. Al día de hoy, si algún día me divorciara, que no va a suceder, mis padres se quedan con él y me mandan a mí a la calle. Pero bueno, el tema es que me siguió, cosa que no existía, no es común ahorita, ya en aquel entonces hace 20 años menos, ¿sí? Entonces me tocó ser estudiante, preparar boda, al mismo tiempo que estaba trabajando, me fui a la maestría y era pues la única mujer mexicana que traía al marido. De hecho, no había muchas mujeres extranjeras tampoco que trajeran al marido. Y como mi marido sí quería tener hijos y él era mucho mayor que yo, no me quise esperar el segundo año, dije vamos a encargar un bebé. Y como que conté, según yo, ¿verdad? Con la inocencia de ser chica, no, pues sí me graduó. Sí, me gradué de 7 meses de embarazo, de la maestría. Pero dije, bueno, pues toda la vida había tenido mis planes muy claros. Mi vida era una hoja de Excel. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? El problema fue, pues bueno, me tuve que regresar. Tuve al bebé aquí, estuve un tiempo como mamá de casa porque llegando aquí, la verdad, si ahorita el trabajo flexible todavía batallamos, en aquel entonces, hace 20 años, olvídenlo, era inaudito. Entonces, pues no hallaba cómo combinar. Y entonces estuve trabajando como en mi gig economy, pero a la antigüita. O sea, buscaba proyectos y en una consultoría me pagaban por horas y a veces iba y era medio tiempo y así estuve, 4 o 5 años. Luego dije, bueno, pues si nació mi hija, dije, voy a estudiar otra vez. Y entonces, ¿por qué no? Me metí a la escuela de medicina, porque pues me gustaba, ¿no? Y bueno, empecé en la escuela de medicina, me fascinó. O sea, si alguien ahorita se cae o algo, yo encantada los coso, me encantó operar. Aquí tenemos un servicio.
Y finalmente me tocó por azares del destino una junta con quien era entonces el presidente de Alfa, Dionisio Garza Medina. Y digamos que en pocas palabras medio que le eché la indirecta que necesitaba trabajo y que quería flexibilidad y demás. Y ahí empezó mi carrera en Alfa. Y fueron 13 años. 13 años empecé por recursos humanos. Si ustedes me hubieran preguntado cuando yo estudié, ¿qué es el último área en la que te quieres enfocar? Les hubiera dicho recursos humanos. Y cuando llegué a Alfa me dijeron, tenemos un proyecto en recursos humanos. Y dije, claro, yo soy recursos humanos, por supuesto. Y para mi sorpresa me di cuenta que realmente era algo que me apasionaba y que era el centro de todo. Y vaya que me tocó estar en comunicación y en desarrollo, en sustentabilidad, en equipos de alto desempeño, en planta, en corporativo, en todo lo que ustedes gusten y manden, cultura. Luego me fui a planeación estratégica, luego me pasaron a tecnología, como CIO de Sigma, y luego regresé a ser VP de planeación estratégica a nivel global de Sigma. Y después de 2 años me di cuenta que eso no era lo importante. Fueron lecciones complicadas, pero lo entendí y decidí que necesitaba hacer lo que a mí me apasionaba y en parte de eso era hacer lo que estoy haciendo ahorita, dar conferencias, estar en proyectos de consultoría que tengan que ver con recursos humanos y manejar. ¿Ya me lo quieren quitar? ¿No se escucha mal allá? Ok. ¿Lo van a apagar acá? Ok. Muy bien. Y entonces, tomé la decisión, después de 13 años de carrera, de irme. Y todo el mundo me decía, como, ¿por qué? Pues porque ya no me gustaba el tipo de líder que yo era. No me gustaba lo que estaba haciendo, no me sentía que estaba contribuyendo. Entonces vamos a ver, cuando nosotros vemos todo este cambio que se nos avecina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O te adaptas o desapareces, ¿no? Como los camaleoncitos que se cambian de color para que no se los coman. Las personas nos tenemos que adaptar a los cambios que vienen en el camino. No todos estos están predecidos y nosotros podemos planear lo que sea y a la mera hora suceden otras cosas. Entonces, ¿qué características tenemos que desarrollar para poder enfrentar esto? Y les digo, les cuento mi historia para que sepan que no es que yo sepa porque soy una experta, sé porque me di en la torre muchas veces y porque me tuve que enfrentar a situaciones que no era exactamente lo que yo había planeado y que tuve que cambiar mis expectativas. Primero, la tolerancia al fracaso. Porque la verdad es que hay una frase, y esta sí la pongo en inglés, bueno, no la puse así, la puse en español, la del Apolo 13 que decía, fallar no es opción. Digo, no, fallar no es opción, es una certeza. O sea, te vas a equivocar. Eso es un hecho, se los juro. Y mientras más pronto se equivoquen, más pronto lo reconozcan y más aprendan de sus errores, más fácil se va a volver. El problema de no querer fallar es que nos volvemos como duros, como nos dejamos de exponer. Y eso mata la innovación por completo. Cuando nos estamos constantemente juzgando en base a lo que creemos que tiene que ser perfecto, empezamos a fallar. Para mí, una carrera perfecta era tener todos estos títulos y todos estos niveles. Y ahorita van a ver que en lo personal eso no estaba funcionando. 2, tienes que ser flexible. En el mundo lo que no se dobla se quiebra. Entonces, tenemos que aprender a decir ese de yo así soy, es que esto es lo que a mí me gusta. No, hay que aprender a probar cosas nuevas, hay que aprender a ser flexibles. Nuestra profesión es nuestra zona de confort. Yo les dije que yo escogí ingeniería porque para mí 1 más 1 siempre iban a ser 2. No me gustaba ese tema de que pudiera ser 3 y pudiera ser 4 y pudiera ser 5. Y miren cómo terminé. Terminé en áreas de recursos humanos, terminé hablando de liderazgo, son los temas más importantes. La vida corrige. Entonces, hay veces que nos quedamos en nuestro cuadrito porque no queremos salirnos de nuestra zona de confort, porque nos da miedo exponernos. Y eso también le pega a la innovación. Y la tercera es ser vulnerables. Y ahí me van a voltear a decir y me dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo es esto una característica que tenemos que desarrollar para poder enfrentar el futuro? Pues así como lo oí. Me van a decir así.
¿Cómo se siente ser vulnerable? Horrible, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿cómo se siente ser vulnerable? La gente me dice, es como caerte, es como estar expuesto, es como estar desnudo. Y yo les digo, ¿y que te promuevan en un nuevo puesto y que no sepas si lo vas a hacer, no te parece vulnerable? ¿Que le pidas a alguien que se case contigo no es ser vulnerable? No sabes qué te va a contestar. ¿Pedir perdón no es ser vulnerable? Ser vulnerable es tomar riesgos, es aceptar que no hay certeza y es exposición emocional. Y para ser un buen líder lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de otra manera dejamos de conectar. Empezamos a pretender. Tenemos una cara diferente de lo que somos en la realidad para que la gente no nos pueda lastimar. Nos volvemos duros. Yo puedo con todo. Y pasa mucho en lo profesional porque depende de tu capacidad. Entonces, mientras más capaz eres y menos broncas das, mejor, ¿no? En el trabajo de repente las emociones son riesgos. Están contraindicados. Déjenme les platico por qué esto es tan importante para mí, por qué ha sido una lección muy fuerte y es una historia muy personal. Yo me voy a exponer y se las voy a platicar y espero que les sirva. Para mí el control es el mejor amigo de la negación, porque cuando te sientes vulnerable vas a tratar de ordenar todo. Como yo les decía, mi vida era una hoja de Excel, porque pensaba que si todo lo hacía a la perfección, nunca jamás me iba a pasar nada terrible. Y vivimos con ese falso sentido de seguridad, porque la verdad es que nadie sabemos qué va a pasar, no somos dueños de la vida, honestamente, y tenemos que vivir todos los días con gratitud porque pues no sabemos cuándo nos toque. Les dije que me regresé de la maestría, que tenía 7 meses de embarazo. Lo que no les dije es que estando allá, en Estados Unidos son muy fríos con eso de la medicina, a los 5 meses me hicieron un eco. Y a la semana me hablaron y me dijeron, hay un problema. Encontramos un quiste. Y eso significa que tu bebé tiene problemas genéticos o congénitos o deformaciones. Y yo me desmoroné. O sea, dije, en mi vida me había sentido más vulnerable. Y me sentí vulnerable en particular porque no había nada que pudiera hacer. No había plan, no había hoja de Excel, no había proyecto, no había estudio, no había nada que pudiera hacer, no importa quién le hablara, cuántos doctores consultara, no podía cambiar el resultado. Me dijeron que me tenía que esperar una semana más para que me hicieran otro eco, porque yo no sabía si al bebé le faltaba una pierna, un brazo, o si tenía algún defecto de algún órgano. Y a la semana nos hicieron el examen, y ahí en el departamento de genética ya fueron un poquito más cálidos. Nos dijeron, el bebé está completo, no le falta nada. Pero neurológicamente no vamos a saber hasta que nazca. Eso no podemos predecir. Y la correlación entre ese tipo de quiste y accidentes de este tipo era muy alta. Entonces, cuando yo me gradué tenía 2 ofertas de trabajo, una en Apple, sí sería otra persona hoy si hubiera tomado esa oferta, pero decidí regresarme, porque quería estar rodeada de gente que me pudiera apoyar en caso de lo que fuera. Nació mi hijo aquí y todo aparentemente físicamente estaba bien. Ese es sencillo. Pero nos dimos cuenta muy pronto que algo estaba diferente. Y no podíamos poner el dedo en qué era y lo llevé a evaluar varias veces. Y luego cuando entró al colegio, me dijeron, aquí no cabe, este niño puede entrar. No te podemos decir exactamente qué tiene, pero no hablaba, no fijaba la mirada, parecía estar en otro mundo. De repente decía cosas, tenía mucho vocabulario. Y pues la verdad es que me peleé cuando conocieron al niño y vieron su perfil. Yo creo que dijeron, este niño nos va a dar problemas en el colegio. Y luego citaron a la mamá y me conocieron a mí y dijeron, ni de broma queremos a este niño en el colegio, con esa mamá. Pero me puse como leona y entonces logré que lo aceptaran condicionado con 20 candados. Entonces vivíamos pensando que no podía haber nada
ni cualquier indicio de que había algo fuera de lo normal porque lo iban a correr. Y para mí era importante que él estuviera ahí porque sentía que era su mejor oportunidad para poder estudiar fuera. Si llegaba a estudiar fuera, porque en ese momento no sabía ni siquiera si iba a poder ser independiente. Y que pudiera hacerlo, porque sentía que aquí en México, en nuestra sociedad, no iba a tener un lugar. Entonces, entró al colegio, al principio todo muy bien, porque eran niños chiquitos, pero como a los 6 años los niños empiezan a ser seres sociales. Todo esto, la tecnología, no quita nada de eso. Y lo empezaron a hacer a un lado, ¿no? Lo empezaban a molestar, lo empezaban a bullear. Tenía bastante acoso. Tartamudeaba, no podía hablar bien, era torpe para hablar y para relacionarse. Y entonces se perdía a veces, los niños se desesperaban. Y el tema es que las lecciones que este niño me dio a mí, yo creo que fue parte de lo que me ayudó a ser mejor líder. A sus 6 años me preguntó una noche, ¿por qué hago enemigos? Y a mí se me partía el corazón y le decía, no es que hagas enemigos, es que la gente cuando está lastimada, cuando es vulnerable, a veces responde con enojo y quiere lastimar a alguien más. Pero el aprendizaje vino de lo que me preguntó después, que me dijo, ¿cómo convierto un enemigo en un amigo? Yo lo que decía era, pues mándalos a la fregada, ¿verdad? Pero él quería voltear esa. Y luego me pasó que estaba yo en una junta, tuve que ir a una junta, él iba a ir a una fiesta, ya no lo dejaba ir a ningún lado sin conmigo. Entonces me tenía que partir en 20 para poder acompañarlo, a veces en las tardes, y salirme del trabajo y manejar un pseudo flex time. Y no pude ir a esa, y él estaba muy emocionado, entonces lo dejé ir. Y resulta que más tarde me habla una prima mía y me dice, oye, es que golpearon a Fer. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, bueno, pues un niño lo agarró y lo tiró al piso, empezó a golpear. Yo llegué, lo separé y le dije, defiéndete. Y Fer me dijo, no. Y le insistí que se defendiera y que nadie le iba a regañar, y me dijo que no. Entonces, pues no sé si tú quieras hablar con él. Y nosotros éramos partidarios, todo el mundo nos decía, mételo a judo, mételo a aikido, mételo a todas las clases de defensa personal. Y el niño me decía, lo que estaba haciendo ese niño estaba mal y yo no iba a hacer lo mismo. Y yo por dentro decía, golpéalo. Estaba enojada. Y finalmente en un partido de fútbol, porque esto ya era sexto de primaria, el niño ya tenía 12 años, era una final. Y bueno, pues los compañeritos lo seguían haciendo a un lado, no le pasaban el balón, lo que tú quieras. Era las 4 de la tarde de esos partidos que, híjole, yo tenía una junta más tarde, entonces llevaba cambio de blusa y de saco y de zapato y de todo, porque vas a empanizarte al campo y aparte me tocaba el refrigerio. Y pasa el primer tiempo y en las reglas del manual del colegio dice que en la final el coach puede citar a todos y habrá gente que no puede jugar. Esas son las reglas, está por escrito. Si no, en los otros partidos sí tienen que jugar. Y pasa el primer tiempo y resulta que no juega. Y pasa el segundo tiempo y me doy cuenta que se va a acabar y que es el único que no ha jugado y que está en la banca. Entonces se acerca el coach en algún momento a la reja y yo le pregunto, oiga coach, ¿y la banca no va a jugar? Digo, nada más preguntando, ¿verdad? O sea, con tono de madre Godzilla. Y yo creo que se asustó porque lo metió. 3 minutos, reloj en mano. Se termina el partido, yo estaba que ni me calentaba el sol de 40 grados. Viene el niño corriendo. Me dice, ¿viste, mamá, viste? Dije, sí, vi que jugaste 3 minutos. Yo estaba enojadísima. Me dijo, tuve 3 minutos para apoyar a mi equipo. Y luego, todavía yo no conforme, porque yo quería que se enojara, yo quería que se contagiara de mi coraje y que se defendiera. Esa era para mí la respuesta. Le dije, ¿y qué te dice eso? ¿Qué te dice que nada más jugaste 3 minutos? Y me dijo, me dice que tengo que trabajar más fuerte el año que viene. Entonces, me di cuenta que el niño estaba bien y yo estaba mal, y que yo me estaba sintiendo mal porque yo me sentía juzgada. Y cuando lo juzgaban a él, me sentía juzgada yo. Y esto me da vergüenza. ¿Y qué pasa cuando sentimos vergüenza?
Nos escondemos, o peleamos, o tratamos de comprar el cariño de alguien más cuando nos sentimos rechazados. Y mi respuesta siempre era esta. Y esto me pasaba en lo personal y en lo profesional. Y la verdad es que era dura, y me lo decían. Y tuve que aprender a entender de dónde venía ese enojo, de que yo no podía enfrentarme a sentir estas cosas y a soltar ese juicio. ¿Y qué pasa cuando estamos en situaciones así? Buscamos anestesias. Hay muchas anestesias. Está el traguito, está el cigarro, está la comida, está el estar ocupado todo el día, está el andar comprando, está el ver Netflix todo el fin de semana. Y créanme que me tocaron varias de estas. Y los hábitos se pueden volver adicciones fácilmente. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces sucedió que a sus 12 años lo diagnosticamos finalmente. Mi hijo es autista. Tiene un tipo de autismo altamente funcional que se llama Asperger. Y cuando tenía 15 años, una de sus maestras me dijo, sus compañeros siguen sin entenderlo. ¿Por qué no le presto mi clase para que le explique su condición y le hagan preguntas? Y dije, yo en lo personal decía, no, pues lo voy a preguntar porque tiene 15 años. Y como todavía se atoraba. Y me dijo, sí. Hizo un video y lo presentó en su clase. Yo estaba ahí ese día, no me había enseñado la versión final porque como buen adolescente lo hizo una noche antes. Y estaba yo queriéndome morir porque no sabía qué iba a pasar. Y él se para y muestra este video. Está en YouTube si lo quieren buscar después. Y habla empieza diciendo, esta es la historia de un chico que tuvo que enfrentar obstáculos que otros no podían ver. Y ese era yo. Es muy impresionante lo que hizo porque él se abrió. Él se paró enfrente y se expuso y dijo, este soy yo y por eso soy diferente. ¿Y saben qué pasó? Nosotros no nos gusta sentirnos vulnerables, pero cuando vemos a alguien más exponerse, lo vemos como valentía. Y esa es la verdadera fortaleza. El tener la capacidad de decir, este soy yo, y aceptarte y soltar el deber ser. Y yo aprendí de él. Porque entonces no hay cajita, no hay un script, no tienes que ser de cierta manera. Los juicios de los demás no te tienen que definir y tienes que ser auténtico. Y sin ser auténtico no puedes ser un buen líder. Pero para eso hay que estar dispuestos a ser vulnerables. ¿Qué pasó? Resultó que su video se volvió viral, le pidieron que fuera a otras clases, lo invitaron a una conferencia, a una plataforma de TED. Entonces hizo una conferencia en TED, lo hizo espectacular, lo empezaron a invitar a colegios a dar pláticas, ponían su plataforma y luego él daba preguntas y respuestas. Y en eso su hermana me dijo, mamá, yo tengo algo que decir. Yo también viví la historia de Fer y sé lo que se siente que lo lastimen y que yo no haya hecho nada. Y entonces juntos concursaron en un proyecto de bienestar social y les dieron un premio para volver de su proyecto una campaña en contra del bullying. Y entonces todo este reto, todo este miedo, toda esta exposición se volvió una fortaleza, porque entonces grabaron comerciales con apoyo de multimedios y se volvieron famosos. Y salieron en la tele y han ido a más de 20 escuelas y el hermano menor también se unió y han tenido 5 o 6 entrevistas en televisión y en revistas y en periódicos y han hecho un cambio. La verdad, han impactado a mucha gente y todo eso fue por la valentía de mi hijo que él estuvo dispuesto a decir, este soy yo y no me voy a, vamos, es 100 veces más fuerte que yo y mucho lo que aprendió lo aprendió de él. Y a lo mejor por eso me tocó. Entonces, eso es lo que es el verdadero liderazgo. Un líder inspira a otros líderes. Una voz, o sea, el liderazgo no es el que dirige, es el que inspira. ¿Sí? Ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es reconocer tu humanidad
ser auténticos y fortalecernos de esos aprendizajes. Y para tener innovación, y para tener apertura, y para tratar nuevas cosas, necesitamos ser auténticos. Necesitamos esforzarnos en tener ese músculo. Finalmente les voy a decir, aquí hablamos de tecnología y del futuro y de cómo va a ser nuestra vida. No tenemos certeza de nada, tenemos algunas tendencias, pero lo que sí es muy claro es que me encanta esta frase de esta mujer que se llama Minouche Shafik. Ella es la directora de la Escuela de Economía de Londres y lo que dice es, en el pasado los trabajos eran de fuerza. Hoy los trabajos tienen que ver con el cerebro. Pero el día de mañana los trabajos van a tener que ver con el corazón. Y con eso cierro. Gracias.